Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Hora de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 26 de marzo de 2017. Seguimos con el Salmo 44, esta es la segunda parte. Interpretemos la vida con sabiduría. Liberaciones pasadas y pruebas presentes al músico principal Masquil de los hijos de Coré, así dice en el título de este salmo en la Biblia. Ya hemos dicho que Masquil significa que se trata de un salmo sapiencial. En esta segunda parte encontramos dos claves más de interpretación que debemos aplicar para vivir con sabiduría. Reflexionemos en ellas. Primera de ellas, interpretemos la vida con reconocimiento de nuestra debilidad. Miren cómo dicen los versículos 4 al 7. Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. El salmista reconoce a Dios como el rey protector del que vale la pena ser súbdito. Reconoce, como en el pasaje que estudiamos ayer, que solo por su gracia, por la gracia de Dios, es que han experimentado victorias como pueblo. Y en medio de esas expresiones, hace una declaración de humildad y sabiduría extraordinaria. Dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Qué diferencia, ¿no? Y qué lejos de los valentones esos que hay en el mundo, que por mis pistolas, por mi inteligencia, por mi capacidad, todo lo que tengo lo he ganado por mi esfuerzo. Hay gente que dice eso, pero aquí el salmista dice, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Se trata de un reconocimiento de debilidad que resulta una expresión de fe verdadera. Tener fe no es creernos muy fuertes, de hecho es reconocernos débiles. Mientras más débiles nos reconocemos, más exaltamos el poder de Dios en nuestra vida. Y eso es tener fe. El apóstol Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le pidió a Dios que le quitara una enfermedad o un problema que tenía que no sabemos exactamente qué es, él llama aguijón. Y Dios le dijo que no, que así le gustaba a él. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice, por lo tanto, ahora, si de gloriarme en algo, he de gloriarme en mis debilidades. Porque cuando soy cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Apliquemos la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. He enseñado esto en diferentes sermones en mi ministerio pastoral. Apliquemos la poderosa y dinámica acción de no hacer nada. Tal vez a usted le parece que poderosa y dinámica y acción no van con no hacer nada, pero sí, tener fe es dejar a Dios actuar y no estorbarle. Le explico. Abraham y Sara quisieron ayudarle a Dios y tuvieron un hijo de una relación ilícita. Los hijos nunca son ilícitos, pero las relaciones a veces sí lo son. Y Abraham tuvo un hijo con la criada de su esposa, porque Dios le había prometido tener muchos hijos y no se embarazaba a su esposa, era estéril. Y pasaban los años y dijeron, pues vamos a echar una mano a Dios. Y tuvieron Sara le dijo, pues ten un hijo con mi criada. Estorbó esto más que ayudar. Cuando queremos ayudarle a Dios, cuando queremos hacer algo por nuestras fuerzas, entonces estorbamos el plan de Dios. Moisés quiso hacer algo en sus fuerzas y se convirtió en asesino y prófugo de la justicia, porque mucho antes de que Dios lo llamara para liberar al pueblo, Moisés lo intentó por sus propias fuerzas y mató a un egipcio. Y se dieron cuenta de eso y después fue un prófugo de la justicia. David se desesperó por no ser puesto como rey y se convirtió en un cuatrero que incluso trabajó como mercenario para los filisteos. Este es un tiempo oscuro en la vida de David, que de repente no lo saltamos y no lo estudiamos muy a menudo, no lo recordamos, pero esto sucedió. David, digamos, quiso apresurar el plan de Dios y lo único que hizo fue estorbar. Hay ocasiones en las que hay que hacer algo. Dios quiere que hagamos algo, que hablemos, que digamos, que luchemos, que vayamos, que regresemos, que peleemos, que paguemos el precio, etc. Pero hay ocasiones en las que el asunto es más difícil y requiere que hagamos algo mucho más dinámico, más poderoso. Y lo más dinámico y más poderoso que podemos hacer en la vida es no hacer nada. De hecho, a la mayoría nos cuesta más trabajo esto de no hacer nada que el hacer. Y no hacer nada es reconocernos débiles, limitados y necesitados de la gracia y el poder de Dios. Es ejercer la fe y esperar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Es reconocer que nosotros no lo podemos resolver y guardar silencio y estar quietos y reconocer que Dios lo puede hacer. Tener fe es una expresión de humildad y sabiduría. Lo contrario sería creernos capaces y pretender hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Por eso, insisto,
Interpretemos la vida con el reconocimiento de nuestra debilidad y seguramente podremos experimentar el poder de Dios que se manifiesta y que nos da victoria. En segundo lugar, o segunda clave para interpretar la vida con sabiduría, en esta parte del Salmo, interpretemos la vida con adoración. El versículo 8 dice así: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Después dice la palabra Selah, que ya les he explicado a los que están conmigo desde que empezamos los salmos, que es una especie de interludio musical. Ahí va cierta música sin letra y solamente ven esa acotación en algunos salmos para que los que originalmente lo cantaban con música, con arpa, con salterio, pues supieran que allí iba un interludio musical. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Un resultado natural de nuestro reconocimiento de debilidad y de la bendición de Dios en nuestra vida es la adoración. Ya hemos dicho que adoración es el sometimiento de nuestra voluntad a la soberanía divina. Y la adoración se expresa con fe, humildad y sabiduría. Adorar es declararnos súbditos del Rey. Adorar es reconocer que las cosas que logramos, las logramos por su gracia y no por nuestras fuerzas. Y en tercer lugar, adorar es saber que no estamos solos, que Él nos acompaña. Tomás era uno de los 12 apóstoles y no creía en la resurrección del Señor. Incluso dijo hasta no ver, no creer. En realidad lo que dijo fue: si no metiere mi dedo en su llaga, de su palma donde estuvo el clavo, y no metiere mi mano en su costado donde un soldado le atravesó, no creeré. Así dijo él. En resumen dijo, hasta no ver, no creer. Resulta que la palabra nos dice que más adelante, otro día, el Señor se les apareció a los discípulos y entre ellos estaba Tomás. Y le dijo el Señor a Tomás: adelante Tomás, mete tu dedo en mi mano, en mi llaga y tu mano en mi costado. Y la Biblia dice que Tomás adoró. Y luego dijo: Señor mío y Dios mío. Y eso de que adoró, literalmente significa se postró ante el Señor, cayó de rodillas ante Él. Eso es lo que significa. Es decir, reconoció su debilidad, su falta de fe, su pecado y decidió creer a partir de ese momento. Esto que nos dice el Salmo puede ilustrarse con un ejemplo de un padre y un hijo que son triatletas, se dice tal vez. Es el equipo Hoist o algo así se pronuncia. El padre se llama Dick, nació el 1 de junio de 1940. Su hijo se llama Rick, nació el 10 de enero de 1962 en Massachusetts, Estados Unidos. Rick tiene una discapacidad adquirida al momento de nacer por falta de oxígeno en su cerebro, ya que su cordón umbilical se enredó alrededor de su cuello, lo que le originó una parálisis cerebral. Gracias a sus padres, que ignoraron el diagnóstico de los médicos, que indicaron que él se mantendría en un estado vegetativo persistente, la pareja llevó a su hijo a la casa con la determinación de criarlo de la manera más normal posible. En 5 años, Rick tuvo 2 hermanos menores y esta familia estaban convencidos de que Rick era tan inteligente como sus hermanos. Dick recuerda su lucha para hacer que las autoridades de la escuela local lo atendieran. Como no podía hablar, pensaron que no sería capaz de entender, pero no era cierto. Estos padres dedicados le enseñaron a Rick el alfabeto. Siempre quisimos incluir a Rick en todo lo que hacíamos como familia, incluso que fuera una escuela pública, decía esta familia. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Tufts, que reconocieron que su sentido del humor indicaba inteligencia, a la edad de 12 años, Rick fue capaz de aprender a usar una computadora que este equipo especial había fabricado para comunicarse usando movimientos de su cabeza. Las primeras palabras que él logró escribir fueron: "Vamos, Bruins". En ese momento la familia comprendió que era un fanático de los deportes porque estaba alentando a su equipo. Ellos entraron, papá e hijo, Rick y Dick, a su primera carrera en 1977, una carrera benéfica de 5 millas para un jugador de lacrosse lesionado que fue compañero de la escuela de Rick. Dick lo llevó en una silla especial acoplada al frente de su bicicleta, lo arrastraba en un bote especial cuando ellos nadaban y lo empujaba en una silla de ruedas adaptada cuando ellos corrían. Dick es un teniente coronel retirado de la Fuerza Armada de los Estados Unidos en la Guardia Nacional Aérea. Rick logró un grado académico de la Universidad de Boston en educación especial y ahora trabaja en el Colegio de Boston. Ellos continúan compitiendo en carreras y además son oradores motivacionales. Hasta junio de 2005, el equipo HOTS participó en un total de 911 eventos, incluyendo 206 triatlones, 6 de los cuales fueron competiciones Ironman, 20 duatlones y 64 maratones, incluyendo 24 maratones de Boston consecutivos. Ellos además han dejado
Han manejado, bicicleta y corrido a lo largo de los Estados Unidos en 1992 una jornada de 3.735 millas que les tomó 45 días. Durante los últimos 35 años, Dick, de 72 años, ha empujado y tirado de su hijo por todo el país, pasando por cientos de líneas de meta. Cuando Dick corre, Rick está en una silla de ruedas que Dick va empujando. Cuando Dick va en bicicleta, Rick está en su asiento especial sujeto al frente de la misma. Cuando Dick nada, Rick está en una pequeña pero pesada balsa, estabilizada firmemente, que es empujada por Dick. Ha sido una historia de esfuerzo desde que nació, me dijo Dick. Cuando tenía 8 meses, los doctores nos dijeron que deberíamos sacrificarlo, que estaría en estado vegetal toda su vida. Ese tipo de cosas. Bueno, esos doctores ya no están vivos ahora. Me gustaría que pudieran ver a Rick, que sí está vivo ahora. Esta historia, hermanos y amigos, se parece mucho a la vida del cristiano. Hay dos que enfrentan retos y dificultades, hay dos que cruzan las metas, hay dos que reciben trofeos y medallas, pero uno es el que jala, empuja y carga. El otro solo cree y confía en su Padre. Nosotros somos el Hijo. Dios es el Padre amoroso que nos lleva en sus brazos. Reconozcamos nuestra debilidad, adoremos a Dios y vivamos con sabiduría. Espero que esto sea útil para usted. Me encantaría encontrármelo mañana. Hasta pronto.